por el Che, por el Che, hablé de él esta mañana ante la estatua de San Martín, porque lo recuerdo siempre como una de las personalidades más extraordinarias que he conocido. El Che nos unió a nuestra tropa como soldado, era médico, estaba en México casualmente, había estado antes en Guatemala, había recorrido muchos lugares de América, había estado por Minas, donde el trabajo es más duro, había estado incluso en el Amazonas, en un leprosorio, trabajando allí como médico. Pero les voy a decir una de las características del Che y una de las que yo más apreciaba entre las muchas que apreciaba mucho. Él todos los fines de semana trataba de subir el Popocatépetl, un volcán que está en las inmediaciones de la capital. Preparaba su equipo, es alta la montaña, es de nieve perpetuas, iniciaba el ascenso, hacía un enorme esfuerzo y no llegaba a la cima. A la semana siguiente intentaba de nuevo subir el Popo, como le decía él, y no llegaba, pero volvía a intentar de nuevo subir, y se habría pasado toda la vida intentando subir el Popocatépetl, aunque nunca alcanzara aquella cumbre. La idea de la voluntad, de la fortaleza espiritual, de su constancia, una de esas características. ¿Cuál era la otra? La otra era que cada vez que hacía falta, cuando éramos un grupo todavía muy reducido, un voluntario para una tarea determinada, el primero que siempre se presentaba era el Che. Él se quedaba como médico con los enfermos, porque en determinadas circunstancias en la naturaleza, montañas boscosas y perseguido de muy diferentes direcciones, la fuerza que pudiéramos llamar principal es la que tenía que moverse, dejar un rastro bien visible para que en alguna zona más cercana pudiera permanecer el médico con lo que estaba asistiendo. Hubo un tiempo en que el único médico era él, hasta que otros médicos se acercaban y estaba con eso. Puedo recordar, ya que ustedes me piden anécdotas, una acción que fue sumamente riesgosa para todos, sencillamente porque habían llegado las noticias a un lugar donde estábamos, en la montaña, de un desembarco que se había producido por el norte de la provincia. Nos acordamos de nuestras peripecias, de nuestro sufrimiento en los primeros días, y como acto de solidaridad contra aquellos, a favor de aquellos que habían desembarcado, decidimos realizar una acción bien audaz, que no era desde el punto de vista militar correcto hacerlo, y fue sencillamente atacar una unidad en la orilla del mar que estaba bien atrincherada. No voy a dar más datos, como resultado de aquel combate que duró 3 horas y tuvimos bastante suerte porque habíamos logrado neutralizar las comunicaciones, y después de 3 horas, cuando terminó aquel combate en que él tuvo como siempre una actitud destacada, estaban muertos o heridos
una tercera parte de los combatientes que participaron en esa acción, cosa no muy usual. Entonces, él como médico atendió a los adversarios heridos. Había adversarios que estaban vivos, no estaban heridos, pero había un número elevado. Y él los atendió, y atendió a los compañeros que estaban heridos. No se imaginan ustedes la sensibilidad de aquel argentino. Y hay algo que me viene a la mente, un compañero cuyo herida era mortal, y él lo sabía. En aquel momento el lugar debía ser abandonado rápidamente, porque muy pronto no se sabía cuándo aparecían, milagrosamente no aparecieron los aviones durante aquel combate, porque era lo primero que aparecía a los 20, pero al parecer tuvimos la suerte de destruir las comunicaciones con algunos disparos certeros. Dispusimos ese tiempo, pero había que atender los heridos, retirarse rápidamente. Y no se me puede olvidar, y me lo contó él, cuando un compañero que iba a morir inexorablemente no se podía movilizar. Hay heridos más graves que usted no puede movilizar, tiene que confiar ahí, puesto que usted los ha atendido, puesto que usted ha logrado un número de prisioneros que nosotros siempre respetamos. No hubo un solo caso jamás que prisionero de un combate fuese alguna vez maltratado o ejecutado. Nosotros les entregamos incluso a veces nuestros medicamentos, que eran muy escasos. Esa política realmente nos ayudó mucho al éxito, porque usted en cualquier lucha debe ganarse el respeto del adversario. En cualquier lucha, lo vuelvo a repetir, de una forma o de otra, el comportamiento de los que defienden una buena causa debe dirigirse a ganarse el respeto del adversario. En aquella ocasión tuvimos que dejar un número de compañeros heridos que no podían evacuarse, entre ellos algunos muy graves. Pero vaya, lo que me impactó es cuando me contó con dolor, recordando aquel momento en que sabía que no tenía salvación posible, y él se había inclinado y le había dado un beso en la frente a aquel compañero que, herido allí, sabía que inexorablemente moriría. Bien, son algunas de las cosas que le menciono del Che como hombre, como ser humano extraordinario. Era además un hombre de elevada cultura, era un hombre de gran inteligencia. Ya mencioné su tesón, su voluntad. Cualquier tarea que se le asignara después del triunfo de la revolución, era capaz de aceptarla. Fue director del Banco Nacional de Cuba, donde hacía falta un revolucionario en aquel momento y en cualquier otro, desde luego. Pero acababa la revolución de triunfar y los recursos con que contaba eran muy pocos, porque las reservas se la habían robado. Los enemigos